tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado, el señor Nelson Antequera Durán. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana, maestro y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y especialista en la problemática urbana, desarrollo social y diversidad cultural. Ha publicado diversos artículos sobre la temática urbana, así como temas de inclusión social, desarrollo humano y calidad de vida. Vamos a hablar ahora del artículo de tu autoría publicado en el libro Crisis, una mirada histórica en tiempos de inestabilidad. Este artículo, denominado en nombre de la democracia, conlleva un análisis profundo de la época de 1979. Nos gustaría, Nelson, que resaltes los aspectos más sobresalientes de esta investigación. Bueno, muchas gracias y gracias al CEDIP, a la Libre, para participar en la publicación, que me parece un tema muy interesante. El libro y mi artículo analizan a través de la información hemerográfica unos pocos meses muy críticos de la historia de Bolivia, que van más o menos desde agosto a diciembre de 1979. A través del Fondo Hemerográfico del CEDIP se han recuperado las noticias de esa época y hemos hecho un análisis tanto cronológico como temático de la crisis que se dio en estos meses. En realidad, este es el periodo que abarcamos, pero la crisis ya venía de mucho antes, ¿no? Desde la huelga de las mujeres mineras, que lograron que Banzer diera un paso atrás en su pretensión de quedarse en el poder durante 20 años, como él pensaba, y dio lugar a las elecciones 1978, que fueron fallidas, luego o nuevamente en 1979, y una vez que se instala el Congreso, después de muchos años de dictadura, en agosto, ahí empieza nuestra investigación y aborda principalmente la crisis que tuvo que enfrentar Lydia Gayler, que llega al poder a mediados de noviembre del 79, tiene que enfrentar una crisis económica similar a la que estamos viviendo ahora y devaluar el dólar, toma una serie de medidas económicas que eran necesarias en ese momento, pero que tiene un gobierno tan débil que no puede sostenerse. Entonces, de esos meses, la hemerografía nos permite entrar al detalle incluso de los días, de los actores, de las decisiones que se tomaron en esos momentos por estos actores políticos. Y ha sido también una época muy, muy dramática, ¿no? El golpe de Natush, que se da el 1 de noviembre, el gobierno dura 15 días, pero tiene más de 200 muertos, ha hecho una masacre tremenda, la resistencia de la gente. En fin, es una época muy histórica, muy, muy intensa, pero muy llena de dolor también del pueblo, de la gente que ha resistido, de violencia de parte del Estado. Muy intensa esta época y ha sido muy importante analizarla a través de la hemerografía. Excelente, Nelson. Y ahora el panorama político-social del año 1979, ¿en qué se asemeja a la actual situación de nuestro país? ¿No? Tenemos la crisis, tenemos devaluación del dólar, tenemos cuestión de los problemas de combustible. ¿En qué más vemos toda esta situación que está pasando actualmente? Bueno, en esta época, como te comentaba, creo que la situación era muchísimo más dramática.
Anteriormente. En 1979 había una crisis tremenda política. Los militares. Estaban los militares presentes, el poder militar, pese a este pequeño interregno democrático, estaba todavía vigente. En agosto de 1979 apenas logra instalarse el Congreso después de muchos años de dictaduras, y este Congreso no elige al presidente. Estaba entre Víctor Paz y Hernán Siles, tenían una diferencia de votos mínima y ninguno cede y deciden ponerlo al presidente del Senado, don Walter Guevara, sin apoyo de ninguno de los dos. Así que en agosto se instalan las sesiones del Parlamento, y ni bien se instala el Parlamento, Marcelo Quiroga inicia el juicio de responsabilidades contra Banzer. Es muy interesante ver en la hemerografía y en los documentos cómo ha habido pese a que el gran poder que todavía tenía el militarismo, Marcelo Quiroga inicia este juicio de responsabilidad. Entonces eso también aumenta la tensión social y política, digamos, ¿no? Cosa que a los pocos meses ni el presidente tenía legitimidad ni apoyo, y se lanza Alberto Natusch, a un golpe completamente descabellado y sangriento. Y el otro hecho interesante, que es que a fin de octubre el golpe de Natusch justo cuando estaba terminando en La Paz en la asamblea de la OEA, que daba un apoyo muy importante a la demanda marítima de Bolivia. En lo que estaba terminando esta asamblea con delegados de distintos países, y esa noche se da el golpe. Los delegados tienen que salir apenas al llegar al aeropuerto de El Alto. En fin, incluso a nivel internacional para nuestro país es un escándalo tremendo. Entonces, si bien ahora estamos viviendo una crisis, tal vez los jóvenes no han vivido todo este tiempo, que luego se vino una crisis mayor. Parecía que ese momento estábamos ya en el fondo, pero luego vino el golpe de García Meza, el julio del 80, meses después de estos acontecimientos, y vamos de mal en peor. Entonces creo que si bien tenemos ahora una crisis económica muy profunda, tal vez la fortaleza que tenemos ahora es que la gente aprecia o resguarda la democracia, ¿no? El sistema electoral, que puede tener muchos problemas, muchos defectos, pero no estamos en este desorden o en este autoritarismo de esa época, lo cual hacía mucho más difícil el enfrentar los problemas económicos, que imagínate, a todo este caos político se sumaba también una situación de crisis económica, en que sí era en algunos rasgos muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Claro que con dimensiones también, con escalas distintas a la época, ¿no? Ahí es interesante leer
en la hemerografía dice las empresas deficitarias como YPFB y varias empresas del Estado, es lo mismo que estamos sucediendo ahora. La subvención a la gasolina, que estaba mermando los fondos del Estado, e igual los créditos que se habían dado sobre todo al oriente boliviano y que eran impagos y que no los pagaron ni los iban a pagar, era un fondo perdido. Entonces, creo que la crisis que vivimos ahora también hay que ver que tiene una historia muy larga, no la podemos atribuir a este gobierno. Son como taras institucionales que arrastramos de mucho tiempo. Y si bien hay situaciones similares, no podríamos decir que es una historia totalmente paralela. Vemos que es un proceso en el que se arrastran muchas dificultades institucionales, una concepción patrimonialista del Estado en el que está en el gobierno trata de expoliar al Estado, ¿no? Sean militares, hoy en día son otros sectores que finalmente están viviendo del Estado, lo cual aumenta la situación crítica que estamos viviendo. ¿Y el rol de los movimientos sociales, Nelson, en comparación a aquella combativa COP de otrora, y qué papel protagonista crees que puedan jugar ahora? Bueno, creo que es interesante ver también la diferencia histórica en la configuración social. No podríamos decir, es que antes la COP era tan combativa, era otro momento económico, otro tipo de formación política, más, digamos que estaba identificada con el sector obrero, había una Comibol con tantos mineros afiliados, ¿no? Unos sindicatos fuertes, porque era un momento en que las empresas estatales y no estatales también eran muy relevantes, con un gran número de obreros, de gente que estaba afiliada a los sindicatos. Hoy en día vivimos otro momento de organización, vivimos otro momento económico, de funcionamiento del Estado, ¿no? El año 1985 se acabó la Comibol con este gran número de mineros que eran la fuerza de la Central Obrera Boliviana. Ya hoy en día la COP es una institución que no tiene gran representatividad, no solo por la corrupción posiblemente de sus dirigentes, el clientelismo, en fin, todas las taras que tampoco son novedad, sino porque tampoco tiene una base social obrera muy importante. Pero en ese momento sí, estos movimientos sociales, estas instituciones, estas organizaciones han sido un baluarte de la resistencia ante el autoritarismo, en fin, los gobiernos dictatoriales. Ha habido una lucha bastante heroica también de estos sectores sociales, ¿no? Que han salido en noviembre a resistir el golpe. Ha sido, creo que el que Natush, aunque sea temporalmente, los militares hayan dejado la presidencia o haya retrocedido en su
en su intención de hacerse con la presidencia en ese momento ha sido por esta gran resistencia, ¿no? Entonces, creo que son momentos históricos que tienen ciertas similitudes, pero estas similitudes nos permiten ver cómo nuestra formación social actual tiene unas raíces que van de lejos, pero que también son momentos diferentes. ¿Crees tú que esta crisis económica, política y social que se está gestando, la gente la siente, ¿no? Se está iniciando, probablemente sea mucho más. ¿Crees que pueda ser solucionada sin costos para la democracia? Sabemos que van a tener que aplicar medidas económicas drásticas al gobierno que le toque ingresar. ¿Y tú crees que los movimientos sociales puedan poner en riesgo a la democracia? Bueno, en ese sentido sí es interesante el paralelismo o ciertas situaciones similares que tenemos, ¿no? Porque cuando durante el gobierno de Walter Guevara, su equipo económico ya estaba preparando todo el paquete, la devaluación, en fin, todas las medidas económicas ante la crisis que se estaba viviendo, ¿no? Además asesorados por organismos internacionales, en fin. Vienen estos 15 días del golpe de Natush y finalmente entre los políticos deciden que la presidenta de la Cámara de Diputados, que era Lydia Gayler, asuma la presidencia. Los últimos días del gobierno de Natush había todo el cierre de los bancos, dieron un feriado bancario, ya no se podía cambiar dólares, empezó a subir el dólar, la devaluación del dólar, el mercado paralelo, en fin, una crisis también económica. Pero cuando asume Lydia Gayler, a los pocos días ya le dan todo el paquete de medidas que tiene que asumir, hecho. Y sus ministros tienen nomás que aplicar las medidas. Y ella tiene que bancarse la crisis, digamos, que era inminente. Iba a aplicarla Walter Guevara o ella, porque en fin también eran medidas que estaban de alguna manera diseñadas por los organismos internacionales, en fin, entonces la devaluación del dólar y una serie de medidas que luego, otra cosa interesante es que ante una crisis tan grave, estructural, para paliar los efectos sociales ponen mercados campesinos, que los campesinos vendan directo a los productores, cosa que tiene un efecto más demagógico de que realmente combatamos la situación económica. Ahora estamos lo mismo, estamos queriendo paliar con este tipo de medidas más que son un poco más simbólicas, ¿no? El precio diferenciado del querosén, que en ese momento era tan imprescindible para la cocina, ¿no? Y dice, había filas para el querosén y había un precio diferenciado en el campo para que haya mayor accesibilidad, la especulación del querosén en las áreas rurales, que era como y también en las urbanas, ¿no? Era toda una crisis de abastecimiento de productos. Se hacen unas medidas para congelar los precios del fideo, el aceite, el arroz, la harina. En fin, es muy interesante ver
en esta época como las medidas son bastante similares, pero finalmente cae la crisis sobre la gente que vive al día, ¿no? Sobre el más pobre, sobre el que no tiene, sobre el que vive con lo justo. Entonces, lo mismo va a pasar o está sucediendo ahora, ¿no? La falta de gasolina, si uno tiene un carro particular, bueno, a lo mejor te afecta para ir a movilizarte una vez al día, pero para el que trabaja con una distribuidora o que tiene que llevar sus productos o que vive con, o el transportista o el que maneja un camión, en fin, esto le está afectando tremendamente. Pero no vemos reacciones fuertes. Si tú ves, la gente como que le duele, le molesta, pero es que ahorita estamos esperando que algo pase, que que venga, sea quien sea, dé alguna medida que nos saque de la crisis, y no va a ser así, va a ser como como pasó con Lydia Gayler, que tuvo que aplicar estas medidas económicas de devaluación, en fin, y tuvo que asumir el costo político de la aplicación de estas medidas. Y realmente valen tantos sacrificios del pueblo para mantener una democracia. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el costo de esta democracia? Yo pienso que, como te decía, la diferencia de esa época ahora es que por lo menos ahora estamos en un momento con todos los defectos que pueda tener de democracia formal, por lo menos, ¿no? En esta época de 1979-1980 era un abuso total de los militares. Cuentan en las noticias que la presidenta Lydia Gayler estaba en su dormitorio en San Jorge y llega un militar borracho a agredirla, a querer pegarla, siendo presidenta, y obviamente no tiene ninguna sanción. Su primo, García Mesa, se hace nombrar comandante de una división, en fin, imponen todos los altos mandos militares, imponen lo que va la gestión del gobierno de ese momento. Entonces, creo que a pesar de las dificultades, claro, hemos ganado en la institucionalización. Y tan es así que el 2019, cuando hubo un intento de reelección de Evo Morales, de quedarse en el poder, de romper este orden constitucional, ahí sí hubo también la reacción de la gente, porque si además de la crisis económica vivimos en un descalabro político, ya las crisis se acentúan. Entonces pienso que eso que hemos ganado poco a poco desde 1985, cuando volvió a la presidencia don Hernán Siles, que había sido elegido el 82, desde 1982, cuando vuelve Hernán Siles, hasta la fecha que tenemos ya 40 años de una cierta estabilidad institucional. Entonces, creo que también el pueblo
boliviano es lo que valoramos, ¿no? Y que debemos aprender de la historia a valorar y mantener estas instituciones. Te agradecemos muchísimo, Nelson. Realmente este es un tema muy amplio que da para muchas más charlas interesantísimas con el manejo del conocimiento de la historia que tienes tú y vamos a convocarte para otra nueva entrevista, probablemente después. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante invitarlos a revisar, leer este libro tan interesante, Crisis, una mirada histórica en tiempos de inestabilidad. Recoge no solo estos tramos de la historia, sino testimonios de la historia que están en la hemerografía, que están en el fondo hemerográfico del CEDIP, que es un patrimonio invaluable también que tenemos los bolivianos como una memoria histórica que tenemos que preservar. Muchísimas gracias. De esta manera cerramos este programa Tiempo de Liberar del CEDIP.